Mile, no me hagas confundir, por favor, ¿eh? Bien. Van a venir a esta página que se las voy a dejar en el chat, que es carta-natal.es. Y van a venir acá a donde dice calcular carta natal. Entonces ustedes van a venir acá, van a poner su nombre, Pepito Flores. Este de Pepito Flores yo ya lo tengo por default porque es el ejemplo que doy siempre. Pepito Flores que nació, no sé, el 5 del 2 de 1991 y supongamos que nació a las 10:30 de la mañana, ¿no? Vamos a suponer que Pepito es de Argentina, es de Buenos Aires y es, no sé, de algún lugar de Buenos Aires al azar como Cacharí. Entonces pones aceptar y ahí sale la carta natal de Pepito Flores o tu carta natal, ¿no? Si vamos al caso, si vos estás calculando. Querías que sea de Ranelag. No sé si está ese lugar. Bueno, lo vamos a modificar. Vamos a poner que Pepito Flores es de, a ver, Ranelag. Ahí está. De ahí es Pepito Flores. Muy bien. No cambia mucho la carta natal porque más o menos es el mismo uso horario, latitud y longitud para casi todo Buenos Aires, ¿no? Pepito es millennial, como lo han gastado. Sí, Pepito igual es de 1991, o sea que está muy muy cerquita de ser centennial. También ahí está como medio al borde. Pero le falta todavía. Además, como tiene su Plutón en Escorpio, como pueden ver acá, Pepito definitivamente es mucho más millennial que centennial. Los centennials están mucho más asociados con Plutón en Sagitario. Porque Plutón más o menos tarda ese tiempo determinado entre 14 a 25 años, que es el tiempo de las generaciones. Entonces hay una relación directa que capaz eso lo vemos más la gente que estudia astrología que las personas que hablan de las generaciones millennial, centennial, genial, no sé qué viene ahora. Buah. Cuestión. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que estar prestando mucha atención? ¿Dónde está Tauro? ¿Sí? Tauro, que es este circulito verde con cuernitos en sus cartas natales. Y también dónde está Escorpio, que es la M, que termina con una flechita color azul. Porque los nodos se van a mover a este eje. Ahora vamos a hablar de qué son los nodos, por qué se movieron ahí y demás. Pero ustedes, esto es lo que van a tener que mirar en sus cartas natales. Es lo más importante, por donde tenemos que empezar. Algunas personas me van a preguntar, pero Jimena, yo tengo Tauro acá, ¿sí? O sea, hay un pedacito de Tauro que está en la casa 3 y otro pedacito que está en la casa 2. Bueno, como los nodos siempre van en retroceso, primero vas a mirar en dónde está la última parte de Tauro y tener presente que en algún momento se va a pasar a otro área de tu vida. Es decir, que va a trabajar esa primera área que saca la casa 3 y después va a pasar a la casa 2. Así que siempre miren la última parte, que es la que está más pegada a Géminis, y después la primera. Sabiendo esto entonces, y dónde tienen que mirar en sus cartas natales, ahora sí vamos a hablar de los nodos planetarios. Antes de empezar a hablarles de los nodos, hay algo que me gustaría destacar que es muy muy importante, y es que hay en la comunidad astrológica una discusión respecto a los nodos planetarios. Yo creo, desde mi punto de vista, que sin importar cuál sea tu escuela astrológica, tu marco teórico para hablar de astrología, de todas maneras siempre te va a funcionar la interpretación de los nodos, solamente que la tenés que adaptar a tu creencia y a tu lenguaje. Yo diría que hay dos escuelas principales y después tenemos una tercera que más o menos tiene que ver un poco con las dos. Yo pensaba que como los millennials nos queremos morir todo el rato estábamos asociados a Plutón. Bueno, en realidad a Plutón en Escorpio, que Escorpio tiene que ver con la muerte. Así que es muy gracioso que los millennials se quieran morir y literalmente tengan que ver con Plutón en Escorpio. Algún día voy a hablar de los ciclos de Plutón y cómo se relacionan con los ciclos de los seres humanos. No, Cáncer no tiene nada que ver con la muerte. Eso es porque, nada, el creador de los Caballeros del Zodíaco no tenía ni idea. Buah. Entonces, hay gente que piensa que los nodos planetarios tienen que ver con las otras vidas. Esos son los astrólogas kármicos. Yo no soy de esa línea de lo kármico.
Jimena, ¿vos no creés en la otra vida? Yo no sé si existe o no existe la otra vida, pero por las dudas, como no sé si existe, entonces no me gusta tirarme a esa escuela de lo kármico. Otra razón por la cual a mí lo de lo kármico no me convence mucho es que muchas veces es mal utilizado para justificar que las cosas que nos pasan por lo que nos sucedió en la otra vida. Bueno, fulanito me trata mal porque yo en la otra vida era malo. O bueno, esto me pasa porque me tenía que pasar. Es como medio entregarse a la fatalidad y no me cabe un montón esa teoría, la verdad. Obviamente que hay personas que lo interpretan de una manera un poco más espiritual y positiva y no me parece mal, lo súper respeto, pero yo simplemente dejo ese marco teórico ahí y no lo utilizo. Ustedes son libres de utilizarlo. Hola Lau, Lau es una de mis primeras consultantes y también alumnas. Bienvenida, ¿cómo andas? Bien. Después tenemos el otro marco teórico, que es el marco teórico relacionado con la vivencia madurativa, el pasado y el futuro. Esta corriente, por así decirlo, es la que estudio yo. Que lo que dice es que básicamente uno tiene condicionamientos del pasado, que son los condicionamientos familiares, que tienen que ver con las tradiciones, con las raíces, con cómo era mi abuelo, cómo era mi tío, con el apellido, esa cosa de sí, los Gómez siempre hemos sido tal cosa. Y después lo que encaramos a futuro, que para la astrología kármica vendría a ser el destino, pero para esta astrología humanista vendría a ser aquello que me cuesta más porque no forma parte de mi condicionamiento familiar, pero lo que me tengo que enfrentar si tengo ganas de crecer y tener una propuesta superadora. Según esa corriente, por mi nodo, yo era famosa en mi vida pasada. Elijo creer. Está perfecto. Si te viene bien, si te gusta, dale que va, vamos. Pero en realidad no sé, depende. Vos querés ser famosa ahora porque si en tu vida pasada eras famosa, seguramente ahora tenés que ser humilde. Entonces, ¿vos tenés ganas de ser humilde realmente? Esa es la gran pregunta. La verdad hoy elegí una música re estrambólica, pero bueno, parece como si fuéramos al boliche mid 2000. Pero bueno, es música sin copyright, porque si no después viene YouTube, cuando subo este video a YouTube y me dice ña. Entonces nada. Y después tenemos esa corriente intermedia que es como que no hace, digamos, no choca con ninguna de las dos, es que básicamente los nodos tienen una representación mitológica, que es lo que vamos a ver hoy, porque es como el midterm entre ambas cosas. Una representación mitológica del dragón que representa lo que superamos y lo que dejamos atrás. Ya vamos a avanzar sobre eso. Primero vamos a ver qué son los nodos, para entender de qué se tratan, porque muchas preguntas que yo recibo como astróloga es, mis nodos están retrógrados. Bueno, newsflash, los nodos de todo el mundo están retrógrados, porque los nodos siempre retrogradan, porque los nodos no son planetas, son puntos matemáticos en el cielo. El midterm, so sorry, reina. En esa vida tendría problemas para adaptarme a ser una doña nadie, tal cual. Bueno, primero son un punto matemático. Miren, yo acá les dejé un dibujo que lo explicita. ¿Sí? Tenemos dos líneas. Por un lado, la línea que no está punteada, la que es violeta oscura, que es la línea del Sol respecto a la órbita de la Tierra, que obviamente acá el dibujo está hecho como si el Sol girara alrededor de la Tierra, pero no es eso lo que la astrología interpreta. La astrología sabe que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero como la astrología toma como punto de partida al individuo, lo que dice es que el individuo ve un movimiento respecto a su punto estable donde está parado. Entonces por eso se dibuja como una órbita solar. Y después con respecto a la Tierra tenemos la otra órbita, la órbita punteada, que es la órbita de la Luna. A la órbita línea sin puntos se le llama eclíptica y a esta órbita simplemente es la órbita lunar. Entonces, el punto donde se cruza, como si nosotros estuviéramos con un hilo de plomo, que eso se llama la línea de la plomada, trazando una línea recta desde donde va esa
ese hilo con la puntita de plomo, una línea recta hacia donde está el Sol y después hacia donde está la Luna, ese momento en donde se cruzan ambas órbitas, que también lo podríamos ejemplificar usando hojas, ¿no? Digamos, esta, sería la órbita del Sol, la órbita de la Luna. Bricolage, la vida es un bricolage, hablando de millennials. Y el momento en el que se cruzan esas dos líneas, en el que se cruzan esas dos órbitas, ese punto son los nodos planetarios. Entonces, con esta información ya sabemos un montón de cosas. Primero, que marcan el paso de los eclipses. ¿Por qué? Porque como el eclipse depende de la posición del Sol y de la Luna, entonces donde están los nodos también involucran el cruce de estos dos aspectos que determinan los eclipses. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo que ahora los nodos se corren a un signo, también vamos a ver que los eclipses van a empezar a pasar en esos signos. Van a dejar de pasar en los anteriores. Lo cual es así. Ya empezaron a pasar los primeros eclipses en el eje Escorpio-Tauro. Jimena, al momento en que agarrás las hojas, ¿por qué soy así? ¿Por qué eres así? Sí, ¿no? Es como... Pero, hey, yo hago esas cosas medio locas, pero la gente me entiende. Así que eso es lo importante. Mientras me entienden, está todo perfecto. Bien. Otra cosa que tenemos que saber es que al ser un ciclo que sucede siempre con los mismos factores y los mismos factores siempre se mueven a las mismas velocidades, entonces siempre suceden más o menos en el mismo ciclo de tiempo. ¿Cada cuánto cambian los nodos? Cada 18 meses. 18 meses es más o menos el tiempo que, por dar un ejemplo, demora Júpiter en cambiar de signo. Júpiter tarda menos, tarda alrededor de 12 meses. Es decir, que son un ciclo más o menos de año y medio de interés para nosotros, ¿sí? A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero siempre ronda alrededor de los 18 meses. Y otra cosa que tenemos que saber es lo que dije antes, siempre están retrogradando. Por lo tanto, ver los retrógrados no es algo que nos genera interés interpretativo como cuando vemos a Mercurio retrógrado, a Venus retrógrado, a quien sea retrógrado, ¿sí? Ahora que sabemos esto, vamos a pasar un poco más a lo interpretativo. ¿Cómo se interpreta? Entonces acá tenemos a la mitología de por medio. Tenemos la mitología que decía que estos son los logos, ¿sí? Ustedes ven cuando, de hecho, si vamos a la página, voy a sacar esto un segundito, y si vamos a la página, y ustedes vienen acá para abajo y van a poner nodo norte y nodo sur, ¿sí? Y van a poner aceptar. Ustedes cuando nacieron, los nodos estaban en un lugar X. Entonces, este loguito color gris que está apuntando para arriba y este que está apuntando para abajo es el símbolo que representa los nodos. Que si se ponen a pensar se parece bastante al símbolo de Leo, solamente que a Leo la colita no le termina en un círculo, mientras que a los nodos les terminan dos círculos. Es, digamos, equidistante. Vamos a volver a poner esto en pantalla completa. Entonces ustedes también con eso van a poder ver dónde están sus nodos natales ya de por sí. Hola Juan, bienvenido. ¿Hay un ciclo completo de nodo? ¿Un planeta primero y un último? A ver, no hay un ciclo completo, pero se puede considerar ciclo completo el momento en el que vuelve a estar en Aries, que sería dentro de un año y medio más, que va a pasar a estar en Aries el nodo norte, que es el ciclo zodiacal de por sí, pero no es que hay un punto de partida que decimos este fue el momento en el que inició por primera vez, valga la redundancia. Entonces, mitológicamente tenemos el nodo norte, que es con la pancita apuntando para arriba, que es el caput draconis o la cabeza del dragón, y tenemos la pancita para abajo, que es el cauda draconis o la cola del dragón. Entonces, digamos, mitológicamente era un dragón que se iba a comer al sol y que, lo voy a decir muy ampliamente, y que de alguna manera cagaba lo que quedaba del sol después, que era la punta donde estaba la luna. Entonces, nos habla del contacto con el símbolo solar
que es la parte del propósito, de mi identidad, de mis objetivos, de mis acciones, y lo emocional, la luna, que es aquello que tiene que ver con lo sensible, el contacto con mis deseos. De alguna manera la luna es como que le genera cierta comodidad o lugar de tranquilidad al sol para que el sol cumpla con sus acciones y con sus decisiones. Sí, muy literal, pero bueno, es así. Otra cosa que es súper importante de saber es que los nodos siempre, pero siempre van a estar en signos opuestos complementarios. Eso quiere decir que si vos tenés el nodo norte en Leo, tu nodo sur siempre va a estar en Acuario, no puede estar en otro signo, siempre va a estar en el signo opuesto. Entonces, ambos se interpretan en conjunto, no los podemos interpretar por separado, porque es una línea que se traza. Entonces, si esto se mueve para acá, esto se va a mover para acá indefectiblemente. Lo voy a hacer más chiquito, así, ¿sí? Justo dije los tuyos, excelente. Otra cosa que me parece importante, ya que Anita comentó que esos son sus nodos, es que cuando ustedes miran su carta natal, es mucho más importante observar en qué casa están los nodos que en qué signo. ¿Por qué? Por lo que dije antes, si un nodo tarda 18 meses en cambiar de signo, eso significa que yo, junto con las personas que nacieron en el mismo rango de 18 meses, tienen a los nodos siempre en el mismo signo. Entonces, ¿cómo puede ser que todos fuimos famosos en otra vida? Es mucho más lógico mirar la carta, la casa. La casa es lo que nos va a generar esa distinción. El signo igual nos va a arrojar información acerca de cómo se manifiesta en nuestra vida, de qué manera. Entonces, eso es algo que vamos a ver, pero ahora estamos hablando de cartas personales. Ahora vamos a ver de cómo afecta este movimiento, es decir, vida actual. Ya dijimos esto, me adelanté un poco, ciclo de 18 meses. Importante también, hay que mirar qué es lo que pasaba cuando el nodo estaba en el signo opuesto. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar dónde estaba el nodo norte, cuando en vez de estar en Tauro, que es donde entra hoy, estaba en Escorpio, que es el signo opuesto complementario. Era 2012 y fue 2012 durante finales de 2012, todo 2013 y principios de 2014. Entonces, algo que ustedes se tienen que preguntar ahora es, ¿qué pasó en 2012 y su transcurso hacia el principio de 2014 que impacta en algo de los resultados en mi vida el día de hoy? Esto es algo fundamental, independientemente de en qué casa les caiga a ustedes de su carta natal, el ir a buscar dónde estaban ustedes desde 2012, todo 2013 y principio de 2014. Y sobre todo, muy importante, ¿a qué renunciaron en ese momento? ¿Qué cosa tuvieron que dejar atrás? ¿Tuvieron que quemar el puente? Porque quizá algo importante les estaba pasando en sus vidas. Les doy un ejemplo muy práctico. Yo en 2012 estaba declarando un negocio que yo tenía, donde yo tenía un negocio que vendía ropa de mujer, que yo lo odiaba porque a mí nunca me gustó pensar en moda, no es algo que me genere mucho interés, pese a mi luna en Libra, no me genera mucho interés. Y bueno, básicamente cerré el negocio, lo declaré en quiebra, me fui a vivir a otra provincia y conseguí trabajo de otra cosa que nada que ver. Todo eso pasó 2012, 2013 en mi vida, principios de 2014 también. Y ahí hubo mucho de dejar atrás. Entonces ustedes también pueden preguntarse qué pasó en ese momento. ¿Por qué? Porque eso que sucedió en Escorpio ahora está pasando en Tauro, en el lugar opuesto, y de alguna forma es un ciclo que se ha terminado en donde vamos a cosechar las semillas de todos esos esfuerzos que tuvimos que poner y que invertir para hacer tantos sacrificios en esos momentos de nuestra vida. Yo me recibí y me separé. Es verdad, yo también me divorcié. Mirá la importancia que le doy al divorcio. Pasaron un montón de cosas. Algo como Orión y la Cruz del Sur, que si estás en el Ecuador, ¿dónde se ven los signos zodiacales? ¿Podrías ver los nodos usando los hombros? No sé si usando los hombros, pero no sé cómo se ve el cielo en el Ecuador. Es una muy buena pregunta. Yo calculo que se debe ver igual una parte de las constelaciones, pero seguramente debe ser el lugar en donde más constelaciones podés ver. Porque ustedes piensen que
Del hemisferio sur para abajo se ven solo 6 constelaciones de la eclíptica, mientras que del hemisferio del Ecuador para arriba se ven solo 6 signos de la eclíptica. 2013 dejaste la carrera. 2012 a 2014 estudié una carrera que ahora odio. Bueno, vos también, tuviste que dejar atrás otra cosa y, en el transcurso de lo que pasó de esos 10 años, ahora ves que no era algo que te gustaba. Entonces también vamos a analizar esa ganancia ahora cuando empecemos a ver qué pasa casa por casa. Ahora bien, vamos a mirar los signos para entender los significados, porque el cambio es de Géminis Sagitario a Tauro Escorpio. ¿Cuál es el más importante? Tauro, porque siempre el más fuerte de los nodos es el nodo norte, porque el nodo norte nos está de alguna manera marcando un ritmo, nos está diciendo, hey, vamos para allá. El nodo sur nos está diciendo, bueno, de acá nos fuimos, esto es lo que dejamos. Y hoy, en este momento, es todavía más poderoso. ¿Por qué razón? Porque justamente Tauro tiene que ver con centrarnos en lo concreto, mientras que Escorpio tiene que ver con la eliminación y el purgar. Entonces, si el nodo norte tiene que ver con dejar atrás y Escorpio tiene que ver con purgar, es realmente una limpieza profundísima que estamos haciendo en nuestras vidas ahora. No recuerdo qué hacía antes del 2020, fue un blip. Entonces, el nodo norte va a ser lo que incorporamos y florece porque está en Tauro. El nodo sur lo que dejamos atrás y soltamos porque está en Escorpio. En 2012 lo que tuvimos que dejar es lo que vamos a analizar, de nuevo porque el nodo norte está en Escorpio. Y en 2022 lo que nos da frutos de aquello que dejamos atrás aquel 2012. Muchas veces esa cosecha van a ser cosechas de cosas que tal vez no necesariamente tienen que ver con lo concreto. Capaz lo que te está pasando ahora es que mirando para atrás te das cuenta de todo lo que viviste, te das la palmadita en la espalda y decís, che, cuánto que sufrí en ese momento y cuánto que me merezco reconocer ahora también a través de ese proceso. Tiene que ver mucho con la madurez, con el avance, con el decir, wow, yo me estuve esforzando para realmente conquistar estos terrenos desconocidos en mi vida, porque el nodo norte siempre nos va a empujar a entrar en contacto con aquello que nos saca de la zona de confort, no nos resulta cómodo, no es algo que tengamos costumbre de trabajar, pero que al mismo tiempo nos hace grandes, nos permite crecer. Es la cabeza del dragón, es a donde avanza, donde crece, se come al sol, se hace cargo de ese propósito solar y avanza. Deja atrás lo que me produce comodidad, lo que es más lunar. Que, ojo, no significa que lo lunar haya que dejarlo atrás, todo lo contrario, hay que prestarle atención, pero tiene que cumplir su función también. El que decide y el que tiene la última palabra en nuestras vidas es el sol. Si el sol no puede tomar la última decisión, el sol se siente vacío. Una persona vacía de propósito es una persona infeliz. La luna, ¿qué es lo que tiene que hacer? Procurar que me siento cómodo, que estoy tranquilo y que en ese proceso puedo plantar una semilla emocional, puedo cumplir mi deseo. Entonces, mientras que el sol toma la decisión, la luna propone un deseo a cumplir. Vamos del sol hacia la luna. Los dos trabajan juntos. La luna no decide, la luna pide, el sol provee, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco del significado de Tauro para entender cuáles son las cosas que vamos a tener que trabajar, que después las vamos a ver emplazadas en sus cartas natales y en las casas de sus cartas natales. Pero el analizar cómo funciona Tauro nos va a ayudar muchísimo a entender de qué manera esas cosas pueden llegar a funcionar en nuestras vidas, porque para cada persona seguramente se manifiesta de manera diferente. Cosas importantes, conceptos fundamentales de Tauro. Primero, el valor. Ganamos entendimiento de qué me interesa, qué necesito, qué me sirve para subsistir y en última instancia, la autoestima. ¿Por qué? Porque de alguna forma el valor tiene que ver con lo que yo considero que es mi recurso. Y para considerar qué es mi recurso tengo que tener autoestima, tengo que decir, yo valgo esto, mi esfuerzo vale esto, mi trabajo vale esto. Esta es mi habilidad, este es mi recurso, entonces yo puedo funcionar, puedo subsistir, puedo proveerme de una tranquilidad y una estabilidad
gracias a aquello que reconozco que es mío y es propio. Entonces acá también estamos hablando de valores taurinos, posesión, propiedad, estabilidad. Otra cosa que tiene Tauro es lo físico, porque es un signo de tierra. La tierra, de los 4 elementos, es el más tangible de todos. Entonces acá está la materialidad. Y no solamente materialidad desde lo económico, hablamos desde lo tangible, el cuerpo, el alimento, el autocuidado, que autocuidado es una palabra medio rara, pero viene del inglés que habla del self-care, de yo me cuido a mí misma, a mí mismo. El sentido de mis límites físicos también, ¿no? Este es el espacio que ocupo, esto es lo que quiero ocupar, en una cama así quiero dormir, quiero alimentarme de manera más sana. No es casualidad que tantas personas estén acá conviviendo con este planteamiento de ¿me voy a hacer vegetariana o no me voy a hacer vegetariana? ¿Qué pasa con el alimento? ¿De dónde vienen los procesados que yo como? ¿Es sano o no es sano? ¿Le hace bien o no le hace bien a mi salud? Hay una cuestión acá también de este florecimiento del cuidado del cuerpo y que tiene que ver también con la relación positiva con la actividad física, con el cuidado de la piel. Se me ocurren un montón de ejemplos sociales donde esto ya está sucediendo, ¿no? El renacimiento del skincare, la importancia de cuidarnos del sol, esta cosa de usar protector solar en todos lados porque te puede pasar algo negativo si no lo haces. Les voy a preguntar si están ahí en el chat, coméntenme, porque les veo como en mucho silencio y quiero saber si están vivos. De vez en cuando tiren algún comentario, che. Bien. El tercer concepto es el concepto de los recursos, de las ganancias. Y acá entra la economía personal, la importancia del buen vivir. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Thunderbolts por ese sub, qué grande. Qué bueno que están prestando atención, me encanta. Hola Romy, qué grande Romy. Romy siempre me comenta un montón en mi Instagram, es una usuaria muy activa. Hola Nachito, bienvenido. Llegaste semi tarde, estás como a un poquito casi llegando a la mitad, así que después podés ver el VOD en Twitch y también lo voy a subir a YouTube, así que no se preocupen que van a ver lo que se perdieron. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa acá? Tauro tiene que ver con lo económico, pero también el aprendizaje de Tauro es entender lo económico más allá de simplemente el punto de vista materialista, sino cómo lo económico en realidad me sirve para pasarla bien en la vida y para sentir que estoy cómodo y no volver el dinero el fin último haciendo que me sienta vacía, sintiendo que tanto trabajé que al final nunca descansé. Entonces también por ese lado vienen los planteamientos. No me pidas disculpas, Nachito. O sea, yo te lo digo por vos para que puedas, digamos, llevarte toda la info. ¿Cómo me vas a pedir disculpas por llegar tarde? Y finalmente el punto 4 tiene que ver con el disfrute, es decir, lo que me hace bien, lo que me genera seguridad y estabilidad, porque acá Tauro también es un signo que está regido por Venus, y Venus tiene mucho que ver con el hedonismo, con el yo como lo que me parece rico, voy y digamos me tomo las vacaciones en un lugar en donde puedo contemplar la vida, disfrutar del presente, sentir que hago cosas lindas, la peli que veo, el aroma que siente, el perfume que me pongo, la ropa suavecita que me compro, todas estas cosas. ¿Qué tan difícil va a estar ser flexible con esto de aprender siendo signo fijo? Bueno, en realidad no tenemos que pensar con la dificultad de la flexibilidad, sino que tenemos que entender que el signo fijo se relaciona con un momento de transición, ¿sí? Arrancamos con el signo cardinal, disparamos a la estabilidad con el signo fijo y después cambiamos con el signo mutable. Solamente que en este caso sucede a la inversa porque los nodos van al revés. Entonces venimos de un momento de muchos cambios y de mucho avance abrupto, de un montón de cosas aceleradas, pero también de muchas modificaciones a nuestro estilo de vida. Piensen en el COVID también y en todo lo que ha sucedido. Y sobre todo, pensemos que los nodos antes estaban en el eje Sagitario-Géminis, que es el eje que habla de la comunicación y del conocimiento. Géminis habla de lo que adquiero como comunicación y Sagitario habla de la profundidad de mi conocimiento. Entonces, fue una era, un año y medio de fake news, de cómo yo también
Me relaciono con los viajes, ¿sí? Los intercambios. Piensen en todo lo que sucedió respecto a que no se podía viajar por la cuarentena. Y acá entramos en un periodo de signos fijos que nos está hablando de transitar, una transición, de establecernos, de pensar, de reflexionar. También nos vamos a estancar un poco, pero ese estancamiento va a ser necesario para el momento de dispararnos que va a suceder cuando el nodo pase a Aries dentro de 1 año y medio. Ahí ya 1 año y medio, eso va a ser más o menos a mediados de 2023, es donde el nodo norte va a entrar en Aries y ahí nos vamos a hacer preguntas acerca de, bueno, ya estuve este tiempo de estabilidad y ahora hacia dónde me disparo, cómo avanzo, de qué manera tomo una decisión a partir de lo que reflexioné. Así que yo creo que va a ser más por ese lado. Se va a aprender, pero también aprendemos que la vida tiene ciclos y que este es un momento de estabilidad, de aquietarnos un poco y de ver cómo podemos plantar una semilla y dejar que crezca. ¿Sí? Este es el momento de dejar que crezca de alguna forma. Bien. Ahora vamos a hablar del otro nodo, del nodo sur, que pasa a estar en Escorpio. Y vamos a hablar de los conceptos relacionados a Escorpio. El primer concepto es la muerte. Y acá habla un poco la obsesión de la inmortalidad, ¿no? Y ese enfrentamiento a la dignidad de los finales. Entonces acá también el nodo sur en Escorpio nos va a mostrar cuáles son las cosas que hay que dejar ir, que tenemos que permitir que terminen, de qué manera si nosotros deseamos renacer, al mismo tiempo hay que permitir que algunos temas se cierren, ¿sí? Tiene que ver con los duelos y también nos habla a nivel social esto que está sucediendo, ¿no? Es un momento en donde se va a empezar a discutir mucho el tema de la muerte digna, en donde también vamos a hablar muchísimo acerca de la gente que quiere estirar la vida en exceso y qué es lo que sucede. Muchas cosas que hemos planteado en películas de ciencia ficción y que ahora están pasando también en el cielo. No sé, Dani, si respondí tu pregunta, porque me quedé ahí viendo si respondí lo que me habías preguntado. ¿Qué otra cosa se relaciona con Escorpio? Escorpio, el escorpión, el veneno, ¿sí? Lo tóxico. No porque Escorpio sea un signo tóxico, sino porque Escorpio sabe que existe ese veneno y necesita sacarlo de alguna manera. Entonces también es un momento de dejar atrás lo que me daña, lo que me obsesiona, lo que me hace intoxicarme, lo que me aferro demasiado y no me ayuda. Entonces también, ¿cómo puedo eliminar si no reconozco primero lo que hay en mí que me está lastimando? De eso también se trata el dejar atrás. Otra cosa de la que habla Escorpio es de la crisis entendiendo como un momento de transformación. Ahí dejo atrás mis traumas, les doy un cierre, los finales que corresponden, el enfrentarme al dolor nuevamente desde este lugar de hay cosas que tienen que terminar. Y esto puede significar muchas cosas para diferentes personas. Puede significar dejar atrás relaciones tóxicas, amistades tóxicas. Puede significar el aceptar que hay familiares que se van a ir de nuestras vidas y que esas personas tienen una vida finita y la aceptación de ese dolor y de que yo también tengo que procesar un duelo y que tampoco puedo vivir la vida siendo una persona indolente. Que eso no significa irme al otro extremo y obsesionarme con el dolor, pero entender que existe y entender que en algún momento se va a terminar también. Excelente, Dani, buenísimo. Y finalmente, la profundidad, que es el entendimiento y la aceptación de lo que aprendimos para evolucionar, pero que también no nos tenemos que obsesionar con complicarnos la vida. Es el momento de ir hacia el otro lado, de saber que la vida tiene sus momentos de simpleza, de tranquilidad, de disfrute, de vivir el presente, de no estar obsesionándonos con el pasado tampoco. Esas son las cosas que vamos a empezar a dejar gracias a este cambio de nodos. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo transita por las casas, así que vamos a ver cómo les afecta a ustedes individualmente. Mientras les voy comentando casa por casa, les aconsejo que aprovechen a fijarse en la página que les dejé por dónde les van a pasar el nodo norte a ustedes. Miren el nodo norte en realidad, porque después el nodo sur es como que se deduce, y en la explicación que puse acá en el PowerPoint estoy hablando del nodo norte en función también al nodo sur, así que está toda la información comprimida ahí. Así que vayan a mirar
porque si les surge alguna dudita con respecto a esto que está pasando, quizá es un buen momento para preguntarme, ¿sí? Bien, vamos a empezar por la casa 1. Me empezó a agarrar como una calor, así que aguárdenme un momento que me voy a buscar una vinchita y ya vengo. ¿Y vos qué querés? ¿Querés que te conozca la gente? No, se va. Pensé que venía el perro. Sí, ahí les muestro de nuevo para la gente que recién viene. Entran a cartanatal.es. Sí, les voy a mostrar una página nueva para que se vea. Y vienen acá a calcular la carta natal y ahí ponen sus datos. Si quieren ver sus nodos natales, que no es lo mismo que donde están los nodos hoy, ojo al piojo. Van a tener que venir acá abajo y tildar nodo norte, nodo sur y poner aceptar, si no, no lo van a ver, ¿sí? Pero bueno, no nos importa tanto dónde están los nodos actualmente, a menos que tengan un retorno de nodos, que puede pasar. De hecho, a la mayoría de los millennials van a estar con un cruce de nodos porque han tenido un periodo por ahí por Escorpio. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Vamos a de nuevo a la presentación. Entonces, si tenemos a Tauro en la casa 1, por lo tanto, el nodo va a pasar por nuestra casa 1. Entonces acá lo que importa es el valor personal, mi físico, cómo aprendí a dejar atrás las relaciones que me condicionaban. ¿Por qué digo relaciones? Porque si el nodo norte está en la casa 1, el nodo sur está en la casa 7, que es la casa de los vínculos. Entonces, es el aprender a comprometerme conmigo y generar mi propia estabilidad. Es incorporar el amor propio. Es dejar que los demás me estén controlando la vida. Este nodo, el nodo norte, en algún momento, en 2012, 2013, estuvo en la casa 7 tuya, si ahora te cae en la 1. Por lo tanto, significa que en ese momento tuviste también que lidiar con un montón de cuestiones relacionadas a los vínculos y a lo tóxico de esos vínculos y a personas que te controlaban la vida, y ahora te das cuenta que todo eso que pudiste dejar atrás te está sirviendo para formar tu propia identidad y para comprometerte con tus proyectos y con tus objetivos. Entonces, esto es lo que pasa si tenés el nodo pasando por tu casa 1. Si tenés el nodo pasando por tu casa 2, que estos generalmente son las personas que tienen ascendente Aries, pero también hay gente que quizá, dependiendo de a qué grado le cae, puede ser otros ascendentes como Piscis o mismo Tauro. Pero básicamente es un momento en donde acá vamos a empezar a atender a los recursos, a la relación con los permitidos, qué me permito gastar o no, mi economía, mi administración. También son personas que quizá van a pasar unos años de proceso de interesarse mucho por sus propias inversiones. Y el precio que pone a sus esfuerzos, ¿no? Valorar realmente lo que hacen trabajando. Y lo que seguramente sucedió desde 2012-2013 para estas personas es que tenían muchas dependencias económicas. Quizá el 2012-2013 fue un momento en donde empezaron, a independizarse de a poquito, a valerse por sus propios medios. Mucha gente que se fue a vivir sola o empezó a compartir recursos con otras personas o quizá pidió algo prestado. Acá el punto es que todo ese proceso que surgió a partir de ese momento ahora cambia y la persona de repente está pensando, puedo hacer algo más con mis recursos y veo cómo me puedo valer por mí mismo. Cada vez más cerca de mi seguridad. Creo que ya lo dijiste al principio, pero ¿cómo veía en qué casa tengo Tauro? Lo voy a volver a decir, fíjense. Entran a cartanatal.es, ¿sí? Ponen sus datos y acá van a levantar su carta. Van a buscar, fíjense, este símbolo, ¿sí? Que es el Tauro, ¿sí? Está en color verde, es un circulito con cuernitos. Esta última parte de Tauro es donde va a empezar a estar el nodo, es decir, que arranca la casa 3 de esta persona. Pero después va a seguir para la casa 2, porque los nodos van al revés. Todos los planetas van para allá, los nodos van para el otro lado, ¿sí? Así que ustedes tienen que prestar atención en qué casa tienen la última parte de Tauro y luego la segunda parte, ¿sí?
Avísame, Anto, si expliqué bien, así podemos avanzar. Mientras voy a seguir explicando. Genial, buenísimo. ¿Qué pasa a la gente que le cae el nodo norte en la casa 3? Acá hablamos de una casa de intercambios, de diálogo, de intermediarios, del valor de mi entorno. Entonces, lo que esta persona deja atrás es la búsqueda de lo que desconoce para aprender de lo que tiene cerca. Pensemos que la casa 3 es la contraria a la casa 9. Es decir, que el nodo sur está en esa otra casa en donde tenemos que dejar un poquito atrás eso de valorar tanto el mundo de lo desconocido, lo que hay afuera, que tengo que hacer una carrera, que tengo que viajar acá, que tengo que romper con mi zona de confort, que no está mal hacerlo, pero recordemos que son ciclos. Y este es un ciclo en donde tengo que valorar un poco más lo pequeño, el detalle, lo que hay a mi alrededor, lo que yo hago con la información que aprendo en mi vida cotidiana, cómo me comunico, de qué manera hablo, el valor de mis palabras, cómo aplico lo aprendido también. Y acá también esta persona ha pasado por un proceso donde anteriormente, en 2012-2013, dejó atrás todas aquellas cuestiones que la condicionaban a estar siempre aprendiendo más y se dio cuenta que ya el conocimiento que tiene lo puede aplicar y ve cómo puede hacerlo marchar en el ahora. Vamos a pasar ahora a la casa 4. La persona que tiene el nodo norte pasándole por la casa 4 ahora empieza a tener que generar un valor en dónde pertenece, la importancia de sus raíces, la sensación de que está en un lugar en donde puede crecer, esta cosa de, bueno, voy a ponerme firme, voy a echar raíces en el lugar en donde estoy, en donde puedo crecer, lo que dejé atrás a nivel profesional, hoy florece en la seguridad individual, porque la casa 4 no es solo el hogar, también es esto que está dentro mío, que es el hogar de mis sentimientos y que yo me siento segura en lo que yo misma creé. Seguramente esta persona tuvo que hacer muchos sacrificios desde el lugar de la casa 10 y pasando todo ese tiempo hasta el día de hoy, esos 10 años que han sucedido, ahora la persona dice, bueno, todo esto ahora me genera una estabilidad interior, lo que en algún momento tuve que sacrificar a nivel profesional y construir durante todos estos años. En la casa 5, acá vemos que es el mundo del disfrute, de la plenitud, de la creatividad. Acá tenemos el valor del amor propio y cómo ese valor me permite ser original y hacerme querer también. Pensemos que nuevamente la persona, esos 10 años antes, tuvo que pasar por un proceso de validación de los demás que dejó atrás. Esta cosa de yo no puedo hacer nada sola, yo tengo que hacer todo en grupo, yo tengo que buscar siempre orientarme en hacia dónde van los demás y ahora me doy cuenta que en este ahora puedo disfrutar de mí, puedo tomarme vacaciones, puedo pasarla bien, puedo ser creativa, puedo noviar, puedo tener hijes si quiero tener hijes, puedo crear en todas las formas y modos posibles. Qué fuerte, porque te está pegando todo esto a vos en este momento. Contanos, así también tenemos más ejemplos para charlar. Bien, a la persona que le cae el nodo norte en la casa 6, básicamente viene de un proceso que habla de el valor de su día a día y de su tiempo, la importancia de la organización, de los servicios que le ofrece al mundo. Es un poco el oficio, pero no tanto la vocación, cosas distintas. Son también los condicionamientos que dejó atrás y los sacrificios que hoy florecen en el equilibrio de su rutina y su salud. ¿Por qué digo esto? Porque el nodo, hace 10 años atrás, estaba en la casa 12 de esta persona y se estaba planteando todo lo que entregaba para disolver su ego por el bien común y que ahora se convierte en cómo puedo hacer que esto valga para mi día a día, cómo me cuido yo. Acá Dani nos cuenta que ahora su nodo está pasando por la casa 5 y dice que para ella, o él, perdón, no me acuerdo, decime tu pronombre, Dani, perdón, hace años, unos años, mucha crisis de ansiedad donde no podía estar sola. Ahí dijo su pronombre y me olvidé. Años 2012-2013. Hoy aprecio mucho mi soledad. Miren qué lindo cómo Dani nos cuenta que cuando su nodo norte pasaba mucho por el tema de enfocarse en los grupos y cómo la podían ayudar también a estar con otras personas, hoy por hoy se convierte en la casa 5, que es del amor propio y de cómo yo disfruto también de mí misma y de lo que hago, y en todo caso que lo que yo estoy haciendo se convierta o se refleje en tengo un público que me aplaude, pero sigo siendo y valorando lo que hay acá.
Entonces eso está muy bueno y bueno, te felicito que hayas pasado por todo ese proceso y qué bien que has llegado hasta acá teniendo esa certeza. Eso es muy, pero muy positivo. Vamos a pasar ahora a qué pasa cuando el nodo pasa por la casa 7. Acá tenemos que el valor de sus vínculos, de los vínculos y los intercambios y el crecimiento que obtengo cuando aprendo a las personas cercanas a mi vida. Miren qué interesante cómo con el nodo norte en la 1 la persona tenía que aprender a ponerse ella en primer lugar y esta persona, la que le pasa el nodo norte por la 7, va a tener que aprender a valorar un poco qué sucede con las personas cercanas y con los vínculos de a dos que tiene. Es decir, que acá no solamente entra la pareja, también entra la gente que es asociada a esta persona y también mejor amigo, mejor amiga o cualquier conflicto o, digamos, vínculo que haya tenido de enfrentamiento y que ahora ese enfrentamiento también tengo que reconocer que es importante para mi vida. Es importante pedir ayuda, es importante consultar a quien debo consultar correctamente y también empezar a empatizar. Porque ¿qué es lo que pasó con esta persona? Dejó atrás un proceso en donde tuvo que trabajar mucho sobre ella misma y que ahora se convirtió en cómo puedo trabajar en los demás también. Acá Prisi nos cuenta en casa 7. Prisi, ¿nos querés contar algo? ¿Vos estás sintiendo esto en algo de tu vida? Siempre nos sirve, ¿no? Es como si estuviéramos en clase charlando de experiencias personales que nos ayudan mucho a abrir la perspectiva. Hola Juli, no importa si llegaste tarde, lo vas a poder después ver en YouTube, lo voy a subir seguramente a mis redes para que lo puedan ir a cliquear. Bien, si la persona vive el tránsito del nodo norte por su casa 8, entonces acá lo que enfrenta es su intimidad, su habilidad para conectar y descubrir su lado oculto, lo que dejó atrás del mundo material y concreto y ahora puede ayudarle a florecer su lado íntimo y privado. Piensen que hace 10 años el nodo norte pasaba por su casa 2, con lo cual está muy enfocada en el mundo de lo concreto y de lo material y ahora al pasar por su casa 8 se da cuenta de todo lo que se puede desprender de ese mundo material porque existe otra cosa que tiene que ver con la intimidad y con el contacto con otras personas. A ver, acá Prisi, volvemos por las dudas, alguien que llega recién, Prisi nos contó que ella está viviendo el tránsito de su nodo por la casa 7 y acá dice que salió hace unos 10 años de una secta, tuve que trabajar mucho en mí para quitarme culpas. Creo que es momento de pensar en los demás. Qué hermoso lo que contás, Prisi, y qué difícil experiencia y qué gran ejemplo. O sea, nos sirve mucho para aprender. Es más, yo misma estoy aprendiendo, ¿no? Cómo las sectas también tienen esta cosa de la disolución del yo y cómo en este momento, cuando ella estaba en la secta, estaba pasando por el nodo norte en su casa 1, es decir, qué es lo que le sucedía a ella respecto a tener que valorarse y a tener que ocuparse de su identidad. Y ahora que ya han transcurrido esos 10 años, está el nodo en su casa 7, es decir que también ella ahora seguramente tiene que aprender a atravesar un proceso de confiar en las personas, porque capaz para salir de ese lugar ha tenido que pasar por un proceso de mucha desconfianza, pero se pasó del otro lado, de la gran desconfianza, entonces ahora puede volver a confiar. Estoy recibiendo muchos mensajes, así que voy a mirar qué pasa. No es nada grave, por las dudas, ¿vieron? Porque le llegaron un montón de mensajes y dice, ay, le pasó a alguien a mi familia, no sé. Bien, vamos a ver qué pasa a la gente que tiene el nodo pasándole por su casa 9. Acá tenemos el valor desconocido y lo exótico y mi contacto con el conocimiento. La persona deja atrás la costumbre de lo que le rodea y hoy le permite dar un valor a lo nuevo y aquello está por fuera de la zona de confort. Es decir que acá tenemos a la persona que ya se nutrió mucho de lo que tenía a su alrededor, pero ahora se tiene que animar a explorar dentro de lo que está por fuera de su cotidianeidad y lo que está por fuera de sus contactos cercanos también. Por eso deja atrás un poco el basarse solamente en lo que conoce de lo cercano. Hay que ir a lo lejano ahora. Me emociona, Jiménez, tal cual lo que decís. Bueno, espero que te ayude más allá de emocionarte. Recuerden que la astrología no es solo para decir, wow, cómo me identifico, sino, wow, qué bueno cómo esto me sirve para trabajar y para crecer yo. Sí, ya dije las casas anteriores, pero bueno, si querés igual nos podés contar en dónde está pasando tu nodo y qué estuviste viviendo.
y hacemos un repasito de eso como hicimos con Prisi. Bien, el nodo norte pasando por la casa 10, acá tenemos el valor de la profesión, de la importancia de mi rol social, lo que dejé atrás de mi comodidad hogareña y condicionamientos infantiles y que me ayuda ahora a valerme por mí y generar la propia estabilidad laboral. Esta persona hace 10 años atrás tuvo que trabajar muchísimo todo aquello que tiene que ver con los condicionamientos de la primera infancia, con el pasado. Tal vez puede ser algo con mi mamá, con mi papá, alguna figura del grupo familiar que indirecta o directamente me está imponiendo que haga determinada cosa y que ahora automáticamente empiezo a decir puedo crecer, puedo despegar, puedo salirme de este lugar y crecer. Entonces, mucha más atención a lo que hago yo ocasionalmente o respecto a mi rol social, es decir, qué aporto yo a esta sociedad. Cuando el nodo está pasando por la casa 11, ahí aparece el contacto con los grupos, el rol social, la mirada del futuro, lo que dejé atrás de mis comodidades y disfrutes y que hoy me permite gestar respeto y responsabilidad de las personas que me rodean y la confianza. Es decir, que acá también la persona tiene que empezar a ocuparse de trabajar en grupo y de mirar cómo puede aportar grupalmente a algo más grande y que tal vez tenga que ver con sus planes a futuro, porque ya hace 10 años atrás estaba pensando mucho en cómo podía ser creativa y mostrar eso lindo que tenía dentro, y ahora eso se deja atrás para ver qué cosas lindas podemos hacer también con los demás. Y finalmente la casa 12, que tiene que ver con el inconsciente, con el encuentro con la soledad, con la disolución del ego, lo que dejé atrás de mi búsqueda utilitaria, casa 6, lo que pasó hace 10 años de estar ocupándome de mi trabajo, hoy me permite florecer desde mi lado más espiritual, el reconocimiento de mis emociones reprimidas, lo que yo también me encuentro evolutivamente en el momento en el que contacto con aquello que está internamente y no tanto lo concreto y lo utilitario. Acá Lau nos cuenta que ella tiene nodo norte en la casa 10, planteándose fuertemente arrancar diseño de indumentaria, y si la moda siempre fue muy juzgada en su casa, siempre valoró más lo intelectual. Miren qué interesante lo que le sucede a Lau, y que además fíjense otra cosa, ella dice que quiere hacer diseño de indumentaria, por lo tanto, si el nodo norte está en su casa 10, eso significa que su casa 10 está en Tauro, y Tauro tiene mucho que ver con Venus, con lo estético, con lo que se considera bello, también se relaciona mucho con el diseño, también tiene que ver con la ropa, porque Tauro tiene que ver con lo sensorial y la ropa tiene que ver con lo que puedo tocar, con lo concreto, ¿sí? La ropa es algo material. Entonces, también está muy bueno que estés pasando por este proceso y que te estés encontrando con algo que ya existe en tu casa 10 también. Juli nos cuenta que el nodo norte le está pasando por su casa 3. No me acuerdo nada de esa casa, pero últimamente me está pasando cosas con mis amigos, como me cuesta confiar en ellos y nunca siento que me dicen la verdad. Bueno, pensá que la casa 3 tiene que ver con el contacto con los alrededores y con cómo me comunico. Es decir, que también el trabajo acá viene muchísimo de las personas que conozco y cómo puedo conocerlas mejor, y no tanto ir a buscar una solución en el afuera, cuando acá en el adentro también tengo un contacto fuerte con gentes que tienen algo para enseñarme y yo algo para aprender de ellas también. Bien. Y para cerrar, hice un pequeño análisis de cosas que yo me imagino. Vamos a hablar de Romy, que también nos tiró ahí un ejemplo. Ella dice que tiene nodo norte pasando por su casa 2 hacia la 1. Hace 10 años salía del secundario. Ahora hace unos años me estoy independizando completamente. Vivo sola, soy dueña de mi propia economía. Excelente, ¿sí? La casa 8, que tiene que ver con las dependencias hacia los otros. Ella cómo se dejó ir, porque bueno, obviamente está en el secundario, o sea que tranquilamente vivía de su familia. Y ahora ella ya se siente una adulta muy, muy autónoma. Así que felicitaciones por eso también. De nada, Juli. Pero bueno, vos también vas a tener que aprender a comunicarte para poder confiar, ¿eh? Importante, no te olvides que la casa 3, antes que ser los demás, es mi comunicación.
A nivel mundial, ¿qué puede suceder en este año y medio? Miren qué interesante que justo este cambio de nodo sucedió hoy, que para quienes están zambullides en el mundo de los videojuegos, fue un momento clave porque Microsoft compró Activision Blizzard, que es una empresa muy pero muy importante en los videojuegos. Es decir, que también estamos hablando de algo relacionado a economía a nivel macro y que tiene mucho que ver con qué sucede con el capitalismo y de qué es lo que está sucediendo también desde el punto de vista, digamos, de cómo se manejan las grandes empresas. ¿Qué es lo que va a suceder después de esto? Y es medio monopólico porque también Tauro agarra y acumula un montón. Entonces acá, el nodo pasando en Tauro, tenemos a las grandes empresas cada vez absorbiendo más. ¿Será bueno? No necesariamente, pero es lo que está pasando. Si quieren saber más de esto que sucedió, no sé si alguien ahí quiere compartir la nota que hicieron en Pressover, que es la revista digital de videojuegos para la que yo soy editora y también redactora. Uno de mis compañeros escribió una nota muy interesante que puede zambullirles en este tema. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el nodo? Urano está en Tauro y el nodo va a seguir avanzando sobre Tauro, o sea que eventualmente se va a encontrar con Urano. Por lo tanto, Urano, como habla de cambios, es un momento en donde hay un clash y hay un cruce de modificación y de cambios en los valores. El momento en el que Urano se encuentre con el nodo es un momento donde van a haber cambios muy importantes en la moneda. Vamos a ver cuándo va a suceder esto. Anote la gente que invierte en Bitcoin, porque la criptomoneda acá está muy involucrada. Vamos a ver. Tenemos los astros ahora, ¿sí? Entonces, vamos a poner el nodo no se deja ver. A ver si vamos a explorador de aspectos. No. ¿Cómo puedo hacer para...? Ah, sí, está el nodo acá presente. Qué tonta. Bueno, fíjense. Urano está acá y el nodo está acá. Urano viene para este lado, el nodo viene para este otro. Es decir que yo calculo, si hacemos las cuentas, que más o menos... ¿En qué momento? Vamos a calcular una carta natal del día. Vamos a poner Pepito Flores de nuevo, porque ¿por qué no? Vamos a ir al 18 de agosto de 2022. Vamos a poner en cualquier país porque esto en realidad no nos interesa. A ver. Y vamos a poner el nodo que nunca me aparece tildado. Entonces, fíjense, bueno, que tuve una puntería, no tuve una puntería, en realidad es, digamos, tanta práctica de astrología una cuestión de lógica. Agosto no, en julio el nodo se va a encontrar con Urano, así que ahí me parece que va a ser un momento clave relacionado con cambios de economía, cosas que van a cambiar el valor que se le da a ciertas monedas y a otras. No todas las criptomonedas, pero algunas van a sufrir un cambio bastante importante en este momento, así que a prestar atención qué sucede en julio de 2022. También, como Urano está en Tauro, estamos hablando de naturaleza, ¿sí? El signo por excelencia de la naturaleza es Tauro, así que también hay una mirada sobre el medio ambiente. Pueden haber manifestaciones y reclamos en donde se le exija a las empresas que tengan una responsabilidad social con respecto a la ecología, no sistemas revolucionarios, estructuras capitalistas que se cuestionan, también nuevas formas de valorar en general, valorar la tierra, la naturaleza, la manera de subsistir. Es decir, que también voy a empezar a darle más importancia a lo natural y no tanta importancia a lo capitalista. Pero el problema es que cuando no le doy importancia, también hay un montón de empresas que se van a aprovechar de esta boleada y van a acaparar. No nos olvidemos cómo funciona el mundo tampoco, porque acá los nodos pueden hacer lo que quieran, pero las voluntades que hay detrás de los grandes poderes del mundo siguen siendo personas y sigue habiendo emisión detrás de eso. Pensemos también que como se deja atrás Escorpio, socialmente se dejan cuestiones relacionadas con resentimientos, obsesiones, viejas rencillas. Es decir, que también es un momento que socialmente puede llegar a funcionar, sobre todo
a aquellos sectores de la sociedad que han sido discriminados. También se deja atrás la explotación que está debajo de la tierra. Escorpio rige lo que está debajo de la tierra. ¿Será un momento en donde se cuestione cuánto se usa el petróleo y todos los combustibles fósil debajo de la tierra? Por favor, ojalá. Es una oportunidad. Aprovechémosla como humanidad, gente. Y después se trabaja sobre aquello que contacta con lo íntimo. La aceptación de la sexualidad ajena, los deseos de otros, la muerte digna. Esto ya lo dije, pero lo repito. Bien, básicamente esto es, digamos, todo lo que podemos averiguar de los nodos. Mucha gente preguntando cómo les caían en sus cartas. Así que nada, acá tienen todito para poder evaluarlo. Obviamente pueden aprovechar a hacerme preguntas. Mañana es miércoles de preguntas en Astrodelfos, en Instagram. Así que ahí también pueden preguntar cosas. Pueden aprovechar a consultar. Y bueno, antes de cerrar, recuerden que todo esto me lleva tiempo y trabajo. Así que si les gusta la información, si les sirve para sus vidas, me pueden dar una mano de un montón de formas, aportando un pequeño granito de arena que tal vez para ustedes no es demasiado significativo, pero a mí, a través de todas las personas que aportan, me pueden sumar un montón, que es, por ejemplo, donando un cafecito. Gracias, Juli, ahí compartió el link a cafecito. Me pueden invitar un cafecito, que eso me ayuda para mis proyectos. También se pueden suscribir o pueden donar bits a Astrodelfos, que eso lo pueden hacer acá mediante mismo, ¿cómo se llama? Twitch. Y si tienen Amazon Prime, pueden suscribirse gratuitamente, no les sale nada al canal. Otra manera de ayudarme también es difundiendo mis redes, es recomendándome, es contratándome si quieren saber algo personal sobre sus vidas. Y si no pueden hacer nada de todo eso porque vivimos en una situación de crisis y hay mucha gente que no tiene dinero y es completamente entendible, lo pueden hacer difundiéndome. Compartiendo mis posteos ayudan un montón, retuiteando, recompartiendo en stories lo que hago, etiquetándome. Todas esas cosas suman y ayudan a que, gracias, ¿quién no? Ahora me fijo. Ayudan a que Dios, ¿qué me pasa? Se visibilice mucho el trabajo que yo haga. Gracias, Anita, una genia, gracias. Y hay Fer que hubo una persona que me donó alto PowerPoint, me puso, pero fue hace un mes, así que no sé quién fue. Y gracias a la donación de Ann llegamos al 10% del objetivo para poder pagar la plataforma para dar clases. Así que excelente. Muchas gracias, Anita. Gracias a ustedes. Gracias. Sí se puede, no hay problema, Romy. Simplemente lo digo porque siempre hay gente que puede sumar más que otra y todo ayuda, todo ayuda. Así que nada, ya que estoy dando las gracias, acá el cartel de gracias que me había olvidado de poner. Así que bueno, nos vemos el viernes a las 11 de la mañana, seguramente hablando de pavadas astrológicas, de cositas un poco más chill con las que podemos disfrutar, de memes astrológicos, cosas con las que vamos a disfrutar y divertirnos para despedirnos de la semana, para pasarla bien, para relajarnos, que por suerte hay una humedad muy de mierda, pero por lo menos estamos zafando un poquito del calor que hizo la semana pasada. Vamos a ver si se termina de estabilizar la semana que viene, rezando todos los Padre Nuestros que había. Y bueno, gracias, otro cafecito, muy amable Anto, muchas gracias. Primera vez en el stream, pero ya soy tu fan, qué linda Anto. Bueno, muchas gracias, una divina total. Bueno, no sé, a ver, ¿a quién quieren que streame? ¿Quieren que raidee a alguien? Porque el problema es que Sadako, como les dije antes, ya medio que Twitch no le sirve de mucho. Así que acá hay unas chicas que están streameando. A ver quiénes son. Bueno, no sé, son dos muchachas streameando, así que vamos con ellas. ¿Quién es Runiten? Bueno, vamos con Runiten. Si me recomienda Anita, vamos con Runiten. A ver.
¿Era correcto? Sí. Vamos con él. Así que vamos para allá, quédense, vayan, sigan a ese otro canal y nos vemos. Nos vemos el viernes a las 11. Adiós, les quiero muchísimo. Gracias por acompañarme siempre.